¿Sabías que la gran Paquita, la del barrio, la icónica cantante que cautivó a generaciones con su poderosa voz, se enfrentó a una de las batallas más duras de su vida en silencio? En este video te contamos la increíble historia detrás de su lucha por la vida, una lucha que conmocionó a todos. Quédate hasta el final, no querrás perderte los detalles más impactantes. Si eres fan de Paquita o te apasionan las historias llenas de valentía y emoción, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido exclusivo. Vamos a comenzar. La noche había caído con una calma extraña sobre la casa de Paquita, la del barrio. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al hecho de que, detrás de aquellas paredes, algo estaba a punto de romperse. Paquita estaba sola en su habitación, sentada en su silla preferida, mirando hacia la nada, con el rostro cansado, marcado por los años y la intensidad de una vida llena de escenarios, luces y batallas. El dolor comenzó de forma sutil, un ardor en la parte baja de la espalda, que ya no era un visitante desconocido. Había aprendido a convivir con él, a restarle importancia, a pensar que era parte del precio que se paga por envejecer. Pero esta vez era distinto. Algo dentro de ella lo sabía. Intentó incorporarse, pero un punzante calambre le recorrió la pierna izquierda, dejándola inmóvil por un instante. Cerró los ojos con fuerza, respirando hondo, intentando disipar la incomodidad, pero el dolor no se fue. El sudor frío empezó a recorrer su frente, mientras su respiración se volvía más pesada. Se aferró al brazo de la silla, buscando estabilidad, pero el mundo parecía inclinarse, como si la gravedad se hubiera vuelto en su contra. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero su voz salió como un susurro débil, apenas un eco en la oscuridad de la casa. Nadie escuchó. El vaso de agua en la mesa de noche se deslizó de sus dedos temblorosos y cayó al suelo, rompiendo el silencio con un estruendo frágil. Fue ese sonido el que despertó a Marta, su asistente, quien corrió hasta la habitación sin pensar. La encontró encorvada, con los ojos abiertos pero vacíos, luchando por respirar, el rostro pálido y una expresión de dolor que jamás había visto en ella. Marta reaccionó instintivamente. Llamó a emergencias, su voz temblorosa, casi sin reconocerla. Mientras esperaba, trató de mantener a Paquita despierta, sosteniéndole la mano, repitiendo su nombre una y otra vez, como si el simple hecho de pronunciarlo pudiera anclarla a la vida. Pero Paquita estaba cada vez más lejos, sus párpados pesados, su cuerpo cediendo. La ambulancia llegó en medio de una noche que ahora parecía más oscura. Los paramédicos entraron corriendo, rodeándola con eficacia, conectando cables, midiendo signos vitales. Marta solo podía mirar, sintiéndose inútil, una espectadora del colapso de la mujer más fuerte que había conocido. La subieron a la camilla, el sonido de la sirena rompiendo el aire mientras se alejaban hacia el hospital. En el hospital, el tiempo se distorsionó. Las luces fluorescentes, el eco de pasos apresurados, el frío de los pasillos. Paquita fue llevada directamente a cuidados intensivos. Los médicos trabajaban sin descanso, pero Marta no podía escuchar nada de lo que decían. Todo era un zumbido distante, como si el mundo hubiera cambiado de frecuencia. Horas después, un médico salió con el rostro serio. No había palabras que pudieran suavizar la noticia. Insuficiencia respiratoria aguda, una posible complicación pulmonar que había avanzado de forma silenciosa. Era grave. Estaba luchando por su vida. Marta se quedó allí, sentada, recordando las pequeñas señales que ignoraron, las quejas constantes de dolor, la fatiga que parecía normal. Se sintió culpable, preguntándose si todo eso había sido un aviso que nadie quiso escuchar. Dentro de la habitación, Paquita estaba conectada a máquinas, su cuerpo inmóvil, pero su corazón seguía luchando. No había público, ni aplausos, ni escenarios. Solo ella y la fuerza de su voluntad. Y aunque su cuerpo estaba débil, aún había una chispa en su interior que se negaba a apagarse. Justo antes del amanecer, su respiración cambió. Un jadeo leve, apenas perceptible, pero suficiente para que el monitor mostrara una pequeña mejora. Sus ojos se abrieron por un instante, perdidos, frágiles, pero vivos. No dijo nada. No podía. Pero su mirada lo decía todo. Aún no había terminado. El día comenzó, pero para Paquita, la batalla apenas estaba empezando. La luz fría de la mañana se filtraba por la ventana del hospital, bañando la habitación donde Paquita yacía inmóvil,
conectada a un sinfín de máquinas. El zumbido constante de los monitores era lo único que rompía el silencio, un recordatorio de lo frágil que era la vida. Su respiración seguía siendo débil, pero constante, como si el cuerpo luchara por mantenerse a flote en medio de un océano de dolor y fatiga. Marta, sentada en una silla al lado de la cama, no podía dejar de mirar a la mujer que había conocido por tantos años, la mujer de carácter inquebrantable, la que siempre había sido una roca, la que nunca mostraba debilidad. Ahora, allí acostada, Paquita parecía una sombra de sí misma, vulnerable y casi irreconocible. El sudor en su frente y la palidez de su rostro eran una señal clara de que la situación era grave. La noche anterior, los médicos habían hecho lo que podían, estabilizándola, pero nunca mencionaron la palabra seguro. Marta no podía dejar de pensar en lo que el doctor le había dicho en su última conversación, un diagnóstico que todavía resonaba en su mente. Complicaciones pulmonares graves, probablemente derivadas de una infección previa que no fue tratada a tiempo. Pero las palabras no alcanzaban para darle sentido a la angustia que sentía al ver a Paquita tan débil. Durante todo el día, las noticias sobre el estado de Paquita se extendieron por la ciudad. Su salud era ahora el tema de conversación entre aquellos que la conocían, los fanáticos que habían seguido su carrera durante años y los medios de comunicación que se preguntaban qué ocurriría con la artista que había marcado la historia de la música mexicana. Pero en ese momento, Marta solo pensaba en una cosa: cómo mantener a Paquita con vida. El diagnóstico llegó finalmente después de una serie de pruebas. Los pulmones de Paquita no respondían adecuadamente al tratamiento, y una neumonía severa, posiblemente desencadenada por una infección viral, había avanzado rápidamente en su cuerpo. Aunque había sobrevivido a las primeras horas críticas, el peligro no había pasado. Los médicos hablaron de una posible intervención quirúrgica para intentar drenar el exceso de líquido en sus pulmones, pero cada procedimiento implicaba más riesgos dada su edad y el estado de su salud. Paquita nunca había temido al escenario. A lo largo de su carrera, enfrentó a audiencias exigentes, los reflectores, la crítica, las altas expectativas de su público, y siempre salió adelante. Pero ahora, frente a la enfermedad, la vida le daba una nueva prueba, una en la que no había público ni aplausos, solo la lucha constante por respirar. Marta intentaba mantener la calma. Recordaba las conversaciones que tuvo con Paquita sobre la vida, sobre el paso del tiempo, y los momentos compartidos en los que ambas reían juntas por cosas sencillas. Pero ahora, la risa había desaparecido, y en su lugar había un silencio pesado, lleno de incertidumbre. En su interior, Marta sabía que Paquita no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había sobrevivido a tantas adversidades en su vida, a tantos momentos oscuros, que le costaba creer que esta vez fuera diferente. Pero el tiempo estaba en su contra, y las horas pasaban demasiado rápido. Al caer la tarde, los médicos volvieron a entrar a la habitación, y aunque la expresión en sus rostros no era positiva, intentaron ser lo más optimistas posibles. Los antibióticos parecían estar haciendo algo de efecto, pero aún quedaba la incertidumbre sobre cómo respondería su cuerpo al tratamiento. Marta, sentada en su silla junto a la cama, nunca dejó de sostener la mano de Paquita. Sus ojos recorrían cada línea del rostro de la cantante, cada arruga, cada marca de una vida vivida a plenitud. Era un rostro que había enfrentado a 1000 batallas, que había sido testigo de triunfos y caídas, pero nunca de la rendición. Y ahora, en este hospital, Paquita tenía que luchar nuevamente. Una sensación de impotencia invadió a Marta. La mujer que había sido su amiga, su confidente, la que siempre había tenido la fuerza para enfrentar el mundo, ahora estaba allí, vulnerable, atrapada en su propio cuerpo. ¿Qué pasaba por la mente de Paquita en esos momentos? Pensaba en su legado, en sus canciones, en la gente que la había querido tanto. La noche llegó lentamente, y con ella una nueva ola de preocupación. Paquita seguía con vida, pero su cuerpo continuaba luchando contra la neumonía que amenazaba con consumirla. Los médicos habían decidido no hacer la intervención quirúrgica por el momento, pero sabían que el tiempo era crucial. El reloj no se detenía, y cada segundo que pasaba era una amenaza de que la situación podría empeorar en cualquier momento. Marta se quedó mirando a Paquita, deseando que despertara, que abriera los ojos y le dijera que todo estaría bien.
pero el silencio era abrumador, y la esperanza parecía desvanecerse con cada respiración pesada que Paquita daba. En esa quietud, la mente de Marta se llenó de recuerdos de los años pasados. Recordó la fuerza con la que Paquita siempre se levantaba después de cada caída, la fuerza que la había llevado a convertirse en una leyenda. Ahora, más que nunca, Marta sabía que la mujer que había conquistado a todo un país no se rendiría tan fácilmente, pero mientras Paquita luchaba por respirar, la duda se instalaba en el corazón de Marta. ¿Qué tan lejos podría llegar el cuerpo de Paquita esta vez? La batalla no estaba perdida, pero el camino hacia la recuperación parecía más incierto que nunca. El tiempo seguía su curso, y el miedo seguía acechando. Pero en el fondo de su ser, Marta se aferraba a la única certeza que tenía. Paquita no era una mujer que se dejara vencer tan fácilmente. La noche se alargaba más de lo que Marta podría haber imaginado. Sentada junto a Paquita, la angustia de la incertidumbre pesaba más que cualquier palabra o gesto. Cada minuto que pasaba en esa fría habitación de hospital parecía dilatarse en una eternidad. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el cuadro de Paquita no mejoraba. La neumonía seguía afectando sus pulmones, y aunque los antibióticos estaban haciendo su trabajo lentamente, el riesgo de complicaciones era inminente. Los monitores emitían un pitido suave pero constante, un sonido que parecía marcar el paso del tiempo. Cada pitido que emitía la máquina era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida de Paquita. Aunque su rostro seguía imperturbable, Marta sabía que su amiga estaba librando una batalla interna feroz, y aunque no se podía ver, podía sentir que Paquita no iba a rendirse sin luchar. Las horas parecían diluirse entre el tedio de las luces fluorescentes y el constante ir y venir de enfermeras y médicos. Marta se aferraba a cada cambio, por pequeño que fuera. A veces Paquita parpadeaba levemente, a veces sus dedos se movían, aunque no lo suficiente para que los médicos cambiaran su actitud. Pero para Marta, esos eran destellos de esperanza. Paquita seguía allí, y eso, por un momento, era suficiente. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la sala se hacía palpable. La incertidumbre comenzaba a convertirse en un peso insoportable. El diagnóstico de la neumonía se mantenía, pero no había garantías. Paquita estaba en sus manos, pero el cuerpo humano es impredecible, y aunque ella era un espíritu fuerte, no estaba fuera de las garras de la enfermedad. A solas en la quietud de la habitación, Marta recordó los años que habían compartido. Recordó cómo Paquita, con su presencia y su música, había cautivado a miles, cómo había sido la voz de generaciones enteras. Paquita no solo había sido una cantante excepcional, sino una mujer llena de historias, de coraje, de lucha. En todos esos años, había superado adversidades que habrían tumbado a cualquiera, pero ahora parecía más frágil que nunca. La imagen de la Paquita fuerte y temeraria que recorría el mundo de gira parecía lejana, casi inalcanzable. Pero en sus recuerdos, Marta vio algo más. Una imagen más reciente, más cercana. Paquita, de pie frente a su espejo, admirándose con una sonrisa traviesa. A pesar de la edad, de las complicaciones físicas, siempre había tenido esa chispa, esa energía que iluminaba el cuarto. Nunca había dejado que su cuerpo dictara su destino. Marta se sintió impotente al ver a su amiga postrada en una cama, pero sabía que lo que Paquita necesitaba no era lástima, sino compañía. Así que, mientras las horas pasaban, Marta no dijo mucho más. Se limitó a estar allí, en silencio, observando cómo las manos de Paquita se aferraban, aunque débilmente, al borde de la manta. Cuando finalmente la madrugada llegó, las luces del pasillo se atenuaron y el hospital pareció sumirse en un breve momento de calma. Fue entonces cuando Paquita, con un leve suspiro, abrió los ojos. No fueron los ojos brillantes de la mujer llena de energía y pasión que todos conocían, pero sí había algo en su mirada, algo que Marta pudo interpretar como un pequeño destello de vida. Paquita miró a Marta, y aunque no podía hablar, sus labios formaron un leve gesto que Marta comprendió sin necesidad de palabras. Era como si dijera: «Estoy aquí, no me voy a rendir». Marta sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con caer. Paquita no tenía que decir nada para que ella supiera que la batalla aún no había terminado. Paquita luchaba, y eso era lo único que importaba. La luz del amanecer iluminó suavemente la habitación, tiñendo las paredes de un tono dorado, pero dentro, el ambiente seguía siendo sombrío. Paquita no había vuelto a abrir los ojos desde su leve despertar de la madrugada.
Las máquinas que la rodeaban, al principio fuente de esperanza, comenzaban a emitir sonidos más preocupantes, como si el cuerpo de Paquita estuviera sucumbiendo poco a poco. El paso del tiempo parecía haberse detenido, pero Marta sabía que el reloj no perdonaba. Durante horas, Marta permaneció en silencio, sentada junto a la cama de su amiga, con la vista fija en su rostro sereno. A través de los vidrios de la ventana, veía cómo el mundo seguía su curso. Coches pasando, personas caminando por la calle, el bullicio de una ciudad que no sabía que una leyenda estaba luchando por su vida. El sonido de la puerta se abrió y el doctor entró con paso firme, seguido por una enfermera. Las palabras que pronunció no fueron nuevas, pero el tono era distinto. Su condición ha empeorado, necesitamos actuar con rapidez. Marta asintió sin poder articular palabra. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero también sabía que Paquita siempre había luchado, siempre había superado lo imposible. Porque ahora no podría hacerlo. Pero los médicos no eran optimistas. La infección se había extendido por sus pulmones y su corazón, debilitado por la edad y el desgaste, ya no respondía. La batalla que Paquita había librado durante tantas décadas parecía llegar a su fin. Los minutos pasaban y la luz del día se intensificaba. Marta no dejaba de tomar la mano de Paquita, buscando en ese gesto de contacto la fuerza que sabía que su amiga aún poseía, aunque fuera solo un atisbo. Fue entonces cuando, en un suspiro profundo, Paquita se movió ligeramente. Su pecho se elevó con dificultad, y aunque no podía hablar, su rostro mostró una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado descanso. En ese momento, Marta sintió un nudo en la garganta. La respiración de Paquita, aunque lenta, seguía ahí, como si intentara despedirse con dignidad. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, pero no lloró de tristeza, sino de gratitud. Sabía que Paquita había dado todo lo que podía dar. Había sido una guerrera, no solo en el escenario, sino en su vida. Y con ese último suspiro, Paquita dejó ir el dolor. En la quietud de la habitación, con el sol brillando suavemente a través de la ventana, la mujer que había sido una leyenda, la voz que había marcado a toda una generación, se fue en silencio. Dejó atrás su legado, sus canciones, su fuerza, su historia. Aunque su cuerpo ya no estaba allí, su espíritu seguiría resonando en cada rincón del país, en cada acorde de sus baladas, en cada nota que se elevara en el aire. Marta, con la mano aún entrelazada con la de Paquita, entendió que algunas leyendas no necesitan despedidas grandiosas. El final de Paquita era simplemente otro capítulo de su historia, un capítulo lleno de lucha, de coraje y sobre todo, de amor por la vida.